El siguiente video corresponde a la clase de electroanalgesia llamada terapia interferencial. Nosotros en esta clase veremos algunos elementos asociados a este tipo de técnica de intervención de agentes físicos en el tratamiento del dolor, donde veremos cómo se define, cuáles son sus posibles usos, cómo interactúa, qué debo saber para poder hablar de este tipo de corrientes y ver si es que existe o no algún efecto positivo dentro del tratamiento con nuestros pacientes. En la imagen que vemos acá ya tenemos algún indicio de qué se trata esto. Corresponde a una imagen en donde tenemos 4 electrodos, los cuales están con señales eléctricas en cada una de sus direcciones y se produce un cruce de ellos, provocando una interferencia entre las señales y por lo tanto de ahí veremos el concepto de cómo se define terapia interferencial. Lo primero que tenemos que analizar tiene que ver con las frecuencias. Ya nosotros hemos visto en las clases de electroterapia que las bajas frecuencias corresponden a los rangos que van entre los 0 y los 1000 Hz. Sobre eso consideramos lo que se llaman medianas frecuencias y se encuentran hasta los 500.000 Hz o medio millón de Hz. Dentro de eso vemos que las altas frecuencias se consideran sobre estos valores, ¿ya? Y consideran en esta línea la acción de los agentes físicos que van a tender a aumentar la temperatura corporal, como por ejemplo las técnicas de termoterapia profunda, como onda corta y microondas. Nosotros ya sabemos y hemos visto en el análisis que hemos encontrado respecto de la aplicación de TENS, que el espectro biológico corresponde más o menos entre los 0 a los 200 Hz. Ese espectro biológico son los datos que nos van a permitir entregar, o la frecuencia que nos va a permitir estar produciendo algún efecto biológico. En el caso de la analgesia, por ejemplo, el gate control, la liberación de opioides endógenos y la acción de GABA sobre la sustancia P. ¿Qué ocurre? Nosotros en las terapias interferenciales lo que tenemos son rangos de frecuencia de mediana frecuencia, que corresponden más o menos entre los 2000 hasta los 10.000 Hz. Estas frecuencias nos van a permitir producir en el paso de la corriente una menor resistencia al paso de la misma y por lo tanto quizás provocar ciertos eventos que veremos más adelante. Uno de los puntos importantes que tiene relación con esta frecuencia es que cuando nosotros aumentamos la frecuencia, disminuye la resistencia al paso de la onda, o sea, un efecto que tiene que ver con la impedancia. O sea, al aumentar la frecuencia, yo voy a tener una menor resistencia. Un ejemplo de ello es lo que podemos ver cuando nosotros aplicamos en la piel, en donde, por ejemplo, con 50 Hz tenemos 3200 ohms de resistencia. En cambio, cuando se aplican 4000 Hz, esa resistencia disminuye hasta 40 ohms. Por lo tanto, aquí podemos ver que a menor frecuencia va a ser mucho más la resistencia. Esa resistencia es lo que muchas veces nuestros pacientes nos pueden relatar como una suerte de picor o incomodidad con el paso de cierto tipo de corrientes más bajas. En cambio, las medianas frecuencias, al tener esta menor resistencia, van perdiendo esta condición. Además, podemos ver que existe información sobre el uso de las medianas frecuencias y los efectos biológicos que puede llegar a producir cuando éstas se ven interferidas. Nemec, que es el autor de este tipo de corrientes, lo que hizo fue investigar diferentes tipos de rango hasta las medianas frecuencias, desde los 0 Hz hasta los 20.000 Hz. Y vio que desde el punto de vista excitosensitivo, o sea, de la posibilidad o de la factibilidad de provocar un estímulo sensitivo, esto era bastante más bajo cuando se aplicaban en diferentes seres vivos entre 4000 a 4100 Hz. Por lo tanto, esta respuesta excitosensitiva, en donde había una posibilidad de provocar un efecto, era menor en este rango, pero también tenía las posibilidades de evitar esta resistencia al paso del agua. Otro autor conocido como Darsonval lo que vio fue que cuando nosotros vemos diferentes frecuencias, hay un efecto que se conoce como el efecto excitomotor.
El efecto éxito sensitivo tenía relación con la capacidad de provocar un estímulo sensitivo, no producirlo en esencia, sino que la capacidad de. En cambio, el efecto excitomotor se relaciona con la capacidad de poder producir la contracción muscular gracias a la corriente, pero es como el potencial de que se provoque esta contracción. No es que ya esté dada esa contracción, sino que como la posibilidad de que esta ocurra. Por lo tanto, ¿qué vio Darsonman? Que cuando iba aumentando la frecuencia entre 0 hasta 2000 Hz, este efecto éxito motor iba aumentando, ¿ya? O sea, se hacía más factible la contracción. Luego, al llegar a los 5000 Hz, este efecto éxito motor se mantenía. Y cuando aumentaba la frecuencia a 5000 Hz, el efecto éxito motor disminuía. Estos eventos hicieron que cuando habláramos de corrientes interferenciales o de tratamientos con corrientes interferenciales, veamos dos polos importantes. El primer polo tiene que ver con el análisis de la terapia interferencial que veremos en esta clase, que tiene que ver con el efecto analgésico. Pero luego en las clases de electroestimulación muscular veremos la aplicación de corrientes rusas, que son una interferencia de mediana frecuencia, para producir el efecto de contracción de los tejidos. ¿Qué es lo importante en el análisis de este efecto excitomotor? Y si nosotros pensamos un poquito en qué es lo que ocurre con las frecuencias. Cuando nosotros aumentamos la frecuencia, el que va a disminuir es el ancho de pulso. Y por lo tanto, vamos a ver que la relación que podemos encontrar con la curva de fuerza de duración también puede estar relacionada cuando estas frecuencias aumentan mucho más allá de los 5000 Hz, donde el ancho de pulso es tan pequeñito que va a costar mucho provocar una respuesta. Estos dos elementos, tanto lo éxito sensitivo como lo éxito motor, lo revisaremos en los planos. ¿Qué ocurre? La ventaja que nos dan las medianas frecuencias es que al poder tener una menor resistencia al paso de la onda, quizás van a permitir, primero, evitar esta suerte de posible incomodidad que pueda tener la persona, pero en una segunda instancia es darle profundidad al paso de la onda. ¿Bien? El problema es que estas frecuencias tan grandes tienen un déficit de permitir la repolarización de las fibras. O sea, no podemos lograr un segundo potencial de acción, ¿ya? O tan fácil un potencial de acción porque son tantos pulsos por segundo que no va a permitir esta respuesta. Por lo tanto, cuando se interfieren las ondas, se forma una corriente de baja frecuencia con las características propias de las medianas. Por lo tanto, estas bajas frecuencias nos van a aportar a esto que conocemos como espectro biológico y por lo tanto el problema de la repolarización va a perderse. Y eso significa que vamos a obtener los beneficios de la mediana frecuencia junto con el principio fundamental de electroestimulación sobre las terminaciones nerviosas del espectro biológico. Y ese es el concepto general de las corrientes interferenciales, el cómo dos ondas de mediana frecuencia se cruzan y forman una de baja, pero con las características propias de las medianas. Por ende, tenemos que analizar cuáles son los mecanismos de producción. ¿Cómo podemos ver en esta imagen? Nosotros tenemos, en este punto, tenemos un circuito eléctrico y otro circuito eléctrico, o sea, un par de electrodos que sería, por ejemplo, el canal 1 y un par de electrodos que sería el canal 2. Cada uno de este par de electrodos lo que va a entregar es una mediana frecuencia. Ejemplo, 5000 Hz. Y el otro circuito va a entregar 5100 Hz. ¿Qué significa eso? Que en algún punto estas ondas se van a interferir y van a producir una nueva onda, que sería la resultante, en este caso acá, o como vemos en este esquemita, en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona, que van a tener la frecuencia resultante, o sea, 5100 menos 5000, por lo tanto va a ser de 100 Hz, pero va a estar caracterizada por los mecanismos propios de la mediana frecuencia que la forman. Por ende, nosotros el efecto biológico lo vamos a obtener de estos 100 Hz, pero van a estar implícitas en esta corriente esas características propias de la física de las medianas frecuencias. ¿Ya? Y este es un punto importante.
el mecanismo de producción que hemos visto ahora pertenece al tipo de aplicación que se llama tetrapolar, en donde se necesitan de los 4 electrodos, o sea, de los 2 circuitos eléctricos, para poder producir un cruce y una interferencia en el tejido del paciente para provocar y formar esta onda que se llama corriente interferencial y que veremos su nombre en específico que se llama AMF. ¿A qué corresponde entonces la AMF? Corresponde a la frecuencia de modulación de la amplitud del estímulo. O sea, si ustedes recuerdan en la radio, un poco acercando esta información, tenemos las radios AM y las radios FM. La radio AM corresponde a una amplitud modulada y la FM a una frecuencia modulada. ¿Qué significa esto en este tipo de corriente? La AMF es la frecuencia de tratamiento con la que voy a intervenir a mi paciente, que nace de la interferencia de estas dos medianas. Pero como podemos ver en este esquema, vemos una frecuencia, por ejemplo, de 4050 Hz y el otro circuito de 4100. Cuando se interfieren estas dos ondas, van a formar una frecuencia de 50 Hz, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, existen nódulos distintos, ¿ya? En donde hay una mayor amplitud entre un punto y otro, ¿ya? La formación de los 50 Hz corresponde a la frecuencia modulada y la amplitud de la onda, que va a ser diferente en todos los puntos, es lo que corresponde a la amplitud modulada. ¿Ya? O sea, que nosotros vamos a tener zonas donde va a haber quizás mayor intensidad de energía versus otros puntos donde va a haber una menor intensidad de energía. Por lo tanto, el concepto de AMF nos entrega la información de la interferencia entre estas dos medianas frecuencias, la formación de una nueva frecuencia con características en torno a su amplitud, ya debido a la sumatoria que se puede producir por los polos. Recordemos que nosotros tenemos una interferencia que es de tipo constructiva y una interferencia que es de tipo destructiva. Cuando es constructiva es porque las ondas están en fase, como podemos ver en este punto. Pero también tenemos una opción en cuando las ondas no se encuentran en fase, sino que están desfasadas, y eso sería una interferencia de tipo destructiva. Por lo tanto, la onda va a perder su fuerza, en este caso su amplitud. ¿Cómo termina viéndose esta onda? Termina viéndose con una forma, ¿ya?, parecida a lo que está acá, en donde tenemos una diferencia de amplitud y la conformación de una nueva onda, en este caso, para un ejemplo, de 100 Hz. ¿Ya? Este es el símbolo característico de la corriente interferencial y es lo que nosotros podemos ver en los equipos que no tienen el nombre de las corrientes que nosotros estamos aplicando, de los agentes físicos que estamos usando. La frecuencia que yo voy a aplicar se llama AMF. ¿Ya? La frecuencia interferencial que se entrega para que se provoque el cruce y la interferencia de esto se llama frecuencia portadora. Por lo tanto, la que me entrega los patrones y la que me entrega los efectos biológicos corresponde a la AMF, o sea, a la frecuencia baja, que se va a producir por la interferencia de estas dos ondas, y sus efectos se van a relacionar directamente con los efectos que tiene el TENS. O sea, el gate control se va a producir normalmente entre 80 a 120 Hz de frecuencia y una intensidad que sea capaz de producir parestesia en las personas. La liberación de opiáceos endógenos se puede conseguir gracias a la activación muscular, o sea, el mismo efecto de las fasciculaciones, y esto se lograría mayor, o sea, con una frecuencia menor a 10 Hz y con una intensidad suficientemente capaz de producir este tipo de contracción, o con la aplicación de dolor por parte de la corriente. ¿Por qué aparece este signo interrogatorio? Porque en realidad se puede producir este efecto de dolor con la corriente, ya porque va a depender de la intensidad que nosotros coloquemos y llegamos hasta el estímulo doloroso, pero la corriente interferencial nace para evitar las molestias que puede tener la resistencia de un TENS. Por lo tanto, desde esa línea, no sería muy lógico aplicar una corriente interferencial para producir dolor, habiendo otro tipo de herramientas, como por ejemplo el TENS intenso, si es que nosotros quisiéramos llegar a producir este evento. Aparte de estos parámetros de frecuencia e intensidad, en donde ya el ancho de pulso no es un parámetro para TIF, sino que es el de frecuencia portadora, el tiempo aparece también
como un punto importante. Por lo tanto, los tiempos de aplicación para poder producir el gate control y para poder producir la liberación de opiáceos endógenos son los mismos tiempos que se aplican en TENS. Como son los mismos eventos los que nosotros vamos a ver, vamos a tener que apreciar que su distribución anatómica también se va a producir de la misma manera que en el TENS. Por lo tanto, si yo estoy buscando parestesias, ¿ya? O estoy buscando un estímulo doloroso de alta intensidad aplicándolo en la zona de tratamiento, la distribución anatómica de los efectos, que sería la línea ocupada, se estaría dando a nivel periférico. En el caso de segmental corresponde a la intervención de las fibras A beta, que va a lograr también la corriente interferencial, provocando estas parestesias y por ende cumpliéndose el gate control o la liberación de GABA a nivel del asta dorsal de la médula. En el caso de los eventos a nivel que se puedan producir a nivel extrasegmental, tenemos la relación de la liberación de opiáceos endógenos que logra tanto el TIF con componente motor como este TIF que podríamos elegir que se relaciona con el dolor. Así que, si nosotros podemos hacer acá un parangón, entendiendo TENS, entendemos TIF, la única gran diferencia es la frecuencia con la que se está entregando y en algunos casos la forma de aplicación. Si nosotros miramos esto, por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis brasileño, vemos la comparación entre el TENS y la corriente interferencial en el alivio del dolor. Y en este forest plot vemos que existe una similitud entre los efectos del control del dolor y la escala visual análoga, tanto para TENS como para corriente interferencial. Por ende, si nosotros pensáramos solamente en el dolor, daría lo mismo cuál de las dos eligiéramos. Ahí es donde nosotros vamos a ver si las características propias de cada onda nos van a permitir ser elegible, ya sea la corriente interferencial o el TENS. Por ende, lo que necesitamos entonces es tener más estudios y parámetros que nos permitan identificar realmente cuáles son los mejores datos para poder hacer una intervención con el dolor. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación? Que es un patrón que puede ser diferenciador también respecto del TENS. Nosotros tenemos la técnica tetrapolar, que es la que vemos, por ejemplo, acá, donde vemos un circuito 1, un circuito 2 que se interfiere, la tetrapolar de rastreo de vector automático y el método tipo bipolar. Un punto importante que nosotros tenemos que entender es el concepto de profundidad de modulación. También podemos ver que se llama índice de modulación o porcentaje de modulación. Quizás estos dos últimos nombres son más interesantes que el de profundidad de modulación, porque muchas veces este concepto de profundidad se puede llevar a malos entendidos y creer que es donde más profundo llega la onda. Y la verdad que lo que es en donde es más capaz la onda de entregar la intensidad. ¿Ya? Entonces, eso se ve cuando nosotros vemos, por ejemplo, este circuito eléctrico formado por el canal 1 y el canal 2 y se produce la interferencia, en donde se encuentran los electrodos del canal 1 y los electrodos del canal 2, la profundidad de modulación corresponde a cero, o sea, es ahí donde tenemos la mínima intensidad. Y en la división de este ángulo, o sea, en esta hoja de este trébol, vemos en la línea que divide, en la bisectriz que divide a este ángulo, vemos el 100% de profundidad de modulación o porcentaje de modulación. Es ahí donde sería más eficiente la intervención. Y por eso la aplicación debería estar orientada en el uso de la electroestimulación, en donde yo coloco los electrodos para poder tener el mejor efecto. Pensando en esto, en la técnica tetrapolar, esto es evidente. Para poder hacerla necesitamos el cruce del canal 1 con el canal 2, interferir estos canales y producir una línea de interferencia, otra línea de interferencia, otra línea de interferencia y otra línea de interferencia. La interferencia se produce en el paciente, dentro del paciente. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí vamos a encontrar las respuestas. Y la mayor profundidad de modulación está determinada en esta división de ángulo de cada uno de estos cuadrantes. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que tener mayor foco en la aplicación de los electrodos.
Por eso nosotros vamos a encontrar que en la bisectriz se encuentra el 100% de profundidad de modulación y cerca del circuito eléctrico de los electrodos tenemos el 0%. Para poder resolver este problema respecto de la aplicación de tipo tetrapolar, vemos que algunos equipos nos entregan algo que puede tener este nombre u otro, depende de la marca, que se llama el método tetrapolar con rastreo de vector automático. O sea, la profundidad de modulación ya no está solamente en el ángulo, sino que lo que hace es moverse por todo el circuito y por lo tanto entregar la intensidad en todo el recorrido. Si nosotros pensáramos, sería una aplicación bastante ideal para poder así abarcar toda la zona de tratamiento. Aquí, la profundidad de modulación, en vez de estar fija, va a ir cambiando durante todo el circuito eléctrico. El método bipolar es un sistema bastante simple en su uso, cercano y muy parecido a la aplicación de TENS, en donde, como podemos ver en la imagen, el equipo va a producir la interferencia dentro de él y por lo tanto lo que le vamos a entregar al paciente ya es algo que está interferido en este circuito eléctrico. En cambio, en el tetrapolar, esta interferencia se produce en la persona y en este caso la interferencia se produce en el equipo y ya se entrega interferida al paciente. ¿Ya? Por eso en algunos equipos vamos a ver el concepto de premodulado, porque ya está antes de ser entregado, cuando se arman los parámetros y se empieza a entregar la corriente, ya tenemos la interferencia. Y no es lo mismo que ocurre cuando lo aplicamos a nivel tetrapolar o tetrapolar de rastreo de vector automático. El método bipolar tiene la característica de tener una profundidad de modulación de un 100% entre el circuito que se forma por los dos electrodos. O sea, en la línea imaginaria entre los dos electrodos tenemos un 100% ¿ya? De profundidad de modulación. Y todo lo que esté por fuera va a ser un 0%. ¿Bien? Un detalle importante es que, como podemos ver en las imágenes, es que la forma de pulso de la corriente interferencial, ya sea bipolar, tetrapolar o tetrapolar de rastreo automático o de cualquier otro tipo, es un pulso de tipo sinusoidal bipolar. Y por lo tanto, como es sinusoidal y bipolar, no va a tener implicancias en acumulación de energía como los pulsos de tipo monopolar. No confundir este concepto bipolar con que la onda es bipolar, ¿ya? Sino que es porque se ocupan solo dos electrodos. En base a esto, nosotros tenemos ciertas precauciones y contraindicaciones de la corriente. Cuando estas corrientes están moduladas, tienen las mismas precauciones y contraindicaciones que cualquier otro tipo de electroterapia. ¿Ya? Y al tener la característica de ser bipolar y asimismo alterna, lo que va a pasar es que no va a haber acumulación de carga y por lo tanto los efectos iónicos se van a perder y eso va a evitar el riesgo de acumulación de carga y posibles quemaduras por el hecho de la acumulación de energía y no por el hecho de haber fallado yo en haber colocado un electrodo malo o haber colocado en un paciente con crema la corriente que podría producir algún tipo de quemadura. Para cerrar este concepto, el tratamiento con corriente interferencial necesita de varios elementos. Primero, necesita la frecuencia portadora, que es la mediana frecuencia, o sea, es como las frecuencias madre o padre de este tipo de ondas. ¿Y para qué nos va a servir? Para disminuir la resistencia al paso de la onda, por lo tanto, en algunas condiciones ser un poco mejor tolerada la corriente o definitivamente producir una penetración mayor hacia los tejidos. La AMF, o sea, la modulación de la frecuencia y la amplitud, nos va a permitir el efecto biológico en el paciente. Por lo tanto, si yo quiero lograr gate control o liberación opioide, tengo que tener claro que es la AMF la que me va a permitir esto. El espectro de frecuencia es esta frecuencia que agregábamos a las ondas, como vimos en el práctico de corriente TENS, y es lo que permite evitar la acomodación del paciente, que es la frecuencia extra que yo estoy agregando, y la oscilación del espectro es el tiempo que demora en cambiar esta frecuencia, y estos dos corresponden a elementos que nos ayudan a evitar la acomodación del paciente. Bien. Es importante tener claro que si la frecuencia portadora nos permite penetrar más, eso para algún tipo de efecto pudiera ser positivo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, lograr el gate control,
¿Mis receptores dónde se encuentran? ¿En planos profundos o en planos superficiales? Y lo que deberíamos tener claro es que se encuentran a nivel superficial. Por lo tanto, que la onda sea más profunda no implica nada para, por ejemplo, la estimulación del gate control. ¿Ya? Eso es un dato importante a tener para poder reflexionar respecto de por qué elegir una onda o un tipo de corriente u otro. Así ya vimos a qué corresponde la corriente interferencial, cuáles son sus posibles usos, cómo va a actuar, qué cosas debo saber para la interpretación de esto y definitivamente tener claro si sirve o no sirve desde el concepto del efecto analgésico que vimos comparativamente, que puede tener los mismos beneficios y las mismas limitaciones que una corriente llamada como TENS. Así que espero que haya quedado claro y ojalá podamos revisarlo en la clase de aula invertida con las dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.